Ok, claro. Vamos a hacer el introductorio de este R con... voy a usar R, esta consola de comando voy a utilizar y voy a utilizar también el QGIS. Lo voy a utilizar para buscar la altura Z. Un poco va a ser un poco de las dos cosas, ¿no? Tenemos un archivo original que lo abro en una hoja de cálculo. En este caso voy a abrirlo con OpenOffice, da igual, se puede abrir con cualquier otro. Eh, Como por ejemplo Excel, ¿no? Que tiene el mismo sistema de archivos. Estos datos son los pasados por ti, son los datos en X y Z. Cada uno de estos valores son el nombre de la estación, la longitud, la latitud, la temperatura y la precipitación anual. Vale. Voy ahora a manejarme con ese archivo separado por comas y un modelo digital de elevaciones. Como te fijaste en el archivo original, no tenemos el valor de z, de altura. Por lo tanto, tenemos que utilizar, fíjate, solamente tenemos longitud y latitud, tendríamos que utilizar ahora el modelo digital de elevaciones para extraer el valor que corresponde en altura a cada una de las estaciones. Y ya sabes, este archivo lo puedes abrir igualmente también con Excel, que en este caso se ve también bien. Y fíjate que tiene los mismos valores, ¿no? Yo, como estoy con la corriente del Open Source Free, pues voy a OpenOffice, que creo que tú lo tienes también. Le digo que son separados por coma y le digo que importe desde la fila 2. La fila 2 es sin título, pero si le digo que importe de la fila 1 va a importar con todo el título, ¿ok? En cualquier caso es lo mismo, el mismo archivo que está moviendo en Excel, ¿no? Para manejarlo en QGIS es interesante que sea en coma, en archivo separado por comas, ¿no? Antes que nada vamos a añadirle ese valor de Z. Me voy a ir a una máquina virtual. Esto es lo mismo que si tú tuvieras instalado QGIS en tu ordenador, pero como yo estoy teniendo muchos problemas de compatibilidad, pues lo tengo en una máquina virtual separado de, de la instalación en Windows. Me voy a QGIS, es como si tú lo estuvieras abriendo desde tu propio ordenador. QGIS 2.2, te recomiendo que lo instales no desde el standalone que tiene QGIS, sino que lo instales desde un software llamado OSGeo. Fíjate que cuando pones QGIS en Google, te sale el QGIS Project y te recomiendan bajar la versión que descargarías esto no es lo recomendable, ok, la standalone ni a las 64 ni 32 bits. Preferible es descargarlo vía el OSGeo, que es un Open Source Geo for Windows, que es un instalador de software, y entonces tú eliges cuál software de sistema de información geográfica de código abierto tú deseas instalar. Entonces elige QGIS y él instala una serie de compatibilidades. Cruza los dedos porque cuando instala muchas veces entra en conflicto con las librerías de Python que ya hay instaladas, en fin, bueno. Por eso lo tengo yo, fíjate, en una máquina virtual instalado, ¿no? Si no tienes ArcGIS instalado en el ordenador, no pasa nada. El problema es que en el ordenador mío yo tengo instalado tanto ArcGIS como QGIS y entran en conflicto las librerías de Python de cada uno de ellos, ¿no? Por eso ves que lo tengo en una máquina virtual aquí separado, ¿no? Bueno, esta versión 2.2 me va a permitir hacer todo lo que necesitamos, que es extraer el valor de Z para colocarlo en la tabla. Voy a abrirlo. El archivo separado por comas es el mismo que estaba viendo aquí, ¿ok? Por lo tanto, aquí lo vas a ver en una carpeta llamada Geodata, y le doy a abrir, Open. Me va a preguntar el nombre de que yo le quiero asignar a la capa. Inmediatamente me pide que le diga cuál es el campo
Si es un archivo separado por comas, él me dice que le diga el tipo de archivo que es primero, antes que nada, ¿no? Si es un archivo separado por otro delimitador, o sea, personalizado, o si es un delimitador regular, ¿no? O sea, que esté espaciado siempre igual, ¿no? Bueno, en este caso es un archivo separado por comas, él elige inmediatamente las columnas X y Y, si las encuentra, y hay que decirle que no hay que decirle nada sobre el título porque él asume que hay una columna de títulos, ¿no? Si yo le digo que empiece desde la columna 1, de la fila 1, o sea que descarte la línea 1, pues entonces no la va a importar y entonces va a empezar desde la primera que tiene datos, ¿vale? Entonces lo recomendable es, si el archivo tiene títulos, comenzar desde que no descarte ninguna línea y decirle que la primera línea, marcarle esto, tiene los nombres de los campos, ¿vale? De esta manera los va a insertar en QGIS con nombres de campos. Bueno, aquí están los datos que tú me pasaste, estos son los datos de los pluviómetros, los termopluviómetros de Oaxaca, un estado de México con el doble y más de República Dominicana. Vamos, cosita pequeña, aquello está guapo, vamos. Bueno, aquí vemos la tabla de atributos. QGIS, como sabes, puede leer cualquier tipo de archivo, un programa que es muy versátil y tiene mucha capacidad, la verdad. Entonces, bueno, aquí ve que tienen las columnas, el nombre de estación, X y Y, longitud, latitud, temperatura y precipitación. Nosotros vamos a añadir una columna adicional que se llame MDE, o sea, el valor asociado en el modelo digital de elevaciones. Para cargar una capa raster en QGIS se presiona este icono y se carga la capa raster. En este caso yo tengo un modelo digital de elevaciones del área que tú me pasaste. Lo único que yo le hice una modificación. Creo que tú me lo pasaste en formato WG64 UTM y yo lo he convertido a WG64 latitud longitud. Esto lo hice mediante el projection. Le dije que reproyectara el archivo y que el MD original que estaba en W64 lo pusiera con otro nombre de archivo en el sistema de proyección que a mí me interesaba. Originalmente creo que me lo pasaste con este WG64 UTM15N, pero realmente está debe estar en el mismo datum y la misma unidad de medida que el archivo separado por coma. Yo lo convertí para que tú sepas que yo hice ese cambio, ¿no? Así que bueno, solamente te lo estoy mostrando aquí. A continuación ya tengo las dos capas que necesito. Tengo este que es un modelo de elevaciones raster y tengo una capa que es un archivo separado por comas. Como es un archivo que no es un archivo espacial, sino que sigue siendo un CSV, lo voy a guardar como un SVJ file. En el mismo lugar, en GeoData, lo voy a guardar con el nombre datos TP, le voy a poner un SHP al final, ¿okay? Para separar, para distinguirlo del anterior, ¿no? Si no lo pongo como un archivo espacial, no va a poder reconocer, hacer la extracción de información desde el MDE. El layer CRS se lo puedo dejar tal cual porque es el mismo, pero en cualquier caso, si yo quiero estar seguro, selecciono el CRS que me interesa y le digo que el sistema de referencia espacial es el W64. Ahora se usan estos códigos, Rafa. Código del European Petroleum Survey, el European Petroleum Survey, que es un código ISO para todos los códigos, para todos los sistemas de proyecciones, datum que hay en el mundo, ¿no? En el que corresponde al W64 en latitud y longitud es el 4326. Bueno, ahí está, estoy seguro de que estoy seleccionándolo adecuadamente. Le voy a decir que me lo añada el creado, me lo añada aquí a la tabla de contenido. Ahora lo puedo ver inmediatamente, lo creo. Que está creado, aquí me sale un mensaje de que estuvo todo bien. Lo puedo quitar, él se quita solo también este mensaje. Ahí lo he visto previo. Y voy a quitar el CSV, voy a quitar de aquí de pantalla para no confundir.
Ya tengo los dos archivos y ahora voy a hacer la consulta. Esto se hace con el Toolbox. Si te fijas hay unos scripts aquí abajo al final que un par de ellos son para extraer el valor raster desde o sea, extraer el valor raster a un shapefile siempre que haya una capa de puntos sobre la cual hacer la consulta. Es decir, lo que traeremos será el valor raster, el valor que le corresponde a el punto, al punto concreto, el valor raster que le corresponde a ese punto concreto y lo va a pasar, lo va a soltar, lo va a insertar en un archivo shapefile que nosotros vamos a elegir. El raster de entrada es el modelito de elevaciones y el vector de entrada es el puntual que tenemos, que es datos tp shp. Le decimos que no hagan ninguna transformación porque están los dos en el mismo sistema y le decimos que con esto nos guarda un shapefile nuevo. Un shapefile nuevo que vamos a llamar datos tp shp y le vamos a llamar con z, ¿vale? Que incluirá el valor z. Le voy a decir que lo abra, el archivo, tan pronto lo cree, le digo ejecutar y parece que lo ejecutó perfectamente. Vamos a abrir los atributos a ver qué tal. Y ahora fíjate, Rafa, que el original era este, no tenía una capa de, no tenía un campo Z, un campo MD. Este sí lo tiene. Este tiene el que acabamos de crear, está a la derecha ahora, en las dos vistas. Este tiene XY, TF, P y MD y este no lo tiene. Por lo tanto ya tenemos lo que queríamos. Este archivo lo podemos, QGIS permite convertirlo a un formato que nosotros podemos manejarlo mejor dentro de una capa de archivos y vamos a convertirlo, por ejemplo, vamos a convertir dentro de por ejemplo, un sistema de hoja de cálculo como este, el OpenOffice, y con este software lo podemos pegar aquí. O sea, lo podemos copiar en QGIS, es muy fácil copiarlo, o le podemos decir que lo guarde como un archivo estable. Vamos a decirle mejor, preferiblemente, que lo guarde como un archivo estable nuevo, ¿no? A ello le decimos que lo guarde, no me acuerdo exactamente cómo era. No me acuerdo ahora cómo era el guardar como el archivo dentro de por ejemplo, un archivo separado por comas o lo que fuera. No encuentro ahora, por lo tanto lo que voy a hacer es simplemente copiarlo. Si me permite copiarlo y llevarlo a copiarlo y pegarlo dentro de OpenOffice. A ver. Sí, bueno, parece que lo está. Bueno, está copiando también una capa, un campo geométrico que nosotros vamos a descartar aquí dentro. Lo está pegando bien, está haciendo el pegado con todos los campos, incluso está pegando el campo de geometría, que ese no lo vemos en QGIS porque él lo asume para sí mismo, ¿no? Esta columna la podemos borrar inmediatamente sin problema, ¿no? Bueno, aquí tenemos ahora todas nuestras capas, Rafa. Estas son la longitud, la latitud, la temperatura, bien, todo esto, y ahora tenemos la Z. Podemos esta columna ponerla, si queremos, al lado justo de las columnas correspondiente a la posición, de manera que quede todo bien. Fíjate que aquí hay un valor extraño que es un 200 y pico de millones que corresponde a Puerto Ángel. Puerto Ángel, nos vamos a fijar ahora quién es. Vamos a decirle, bueno, dinos quién es ese Puerto Ángel que tiene una altura falsa, que es esta de aquí, si la ven, o sea, tiene un valor extremadamente grande, que es del orden de los 214 millones de metros, o más bien de los 2000 y pico de millones de metros. Estamos hablando de que es una altura falsa, ¿no? Entonces ahora nos acercamos a él, fíjate que cae aquí, ¿no? Fíjate que se pone amarillo, igual que en ArcGIS, lo mismo, ¿no? Las capas que tú seleccionas, los registros que tú seleccionas se van poniendo amarillos, ¿no? Voy a seleccionar a Puerto Ángel otra vez, emitir un poquito estas filas para que se pueda ver un poquito, se pueda seleccionar un poquito más fácilmente.
Y fíjate que ahora al seleccionar a Puerto Ángel se va a él a poner también en amarillo. Él está en amarillo ya y fíjate que cuando le doy cae fuera del modelo digital de elevaciones. Cae en el área del modelo digital de elevaciones en donde están los node data, los node data. Los node data son asignados a ese valor grandote o pequeñito de ese valor tan pequeñito, ¿no? Por lo tanto, asume ese valor así, está en el mar. Vamos a comprobar que está realmente en el mar. En QGIS, si uno instala el plugin OpenLayer y carga dentro de OpenLayer, carga el Google Satellite, lo va a tirar arriba de todo. Nosotros lo que podemos hacer es ponerlo debajo, que no lo está mostrando bien. Vamos a decir que haga la transformación hacia el pseudo mercado. Esto lo va a desplegar de manera adecuada. Vamos a decirle que ahora lo vuelvo a cargar nuevamente. Y ahora vamos a decirle quitar todas las capas. Y vamos a ver ahora. Vamos a ir un poco más. Vamos a decirle que cargue únicamente el modelo. Ahí está. Tuve que venir aquí, Rafa, aquí abajo y decirle que habilitara la transformación on the fly, o sea, sobre la transformación al vuelo, y que le dije que seleccionara para el proyecto el sistema de referencia pseudomercator. Es el que usa Google, que es un esferoidal, no es elipsoidal, ¿no? Bueno, aquí lo voy a mostrar de cerca. Fíjate que coincide con el estado de Oaxaca, hay un poco de desplazamiento, probablemente por datum. Y fíjate que acercándome a Puerto Ángel, que es el que está amarillo, cae en el mar. Este valor que cae en el mar realmente quizá no es así, pero bueno, en cualquier caso, como está tan metido allí directamente, pues lo que hacemos es que le asignamos un 0 nosotros manualmente aquí, ¿no? Ahora bien, entonces esta capa me la puedo llevar directamente a R. Lo único que tengo que hacer es seleccionar todos los datos, esta tabla me la llevo, perdón, a R de la siguiente manera. Le doy selecciono los datos, le doy copiar, lo pongo ya en memoria RAM y ahora aquí escribo la siguiente línea de comandos. Voy a poner D, esto es asignar un objeto, Rafa, D, signo de menor con un guión, esto es ya las cosas básicas de R, ¿no? Y ahora read table es leer tabla en inglés, y ahora se le dice file igual a comilla clipboard. Se le dice que el separador es tabulaciones. En este caso estamos insertando una tabla que tiene tabulaciones. Fíjate que aunque tú no las veas aquí, que entre esta columna y esta columna hay un separador de tabulaciones, por eso se pone una T. Y a continuación se le dice head igual true. Head significa header en este caso, que es el encabezado y que lo tiene. Por eso se le pone que es verdadera ese parámetro. Al insertarlo no pasa nada, o sea, simplemente que lo ha puesto como un objeto en la memoria. En este caso este objeto se llama una tabla D, llamada tabla D. Y fíjate que al yo llamarla, escribir D, Enter, y se puede darle a D y a la tecla Enter, me muestra la tabla que he leído desde el modelo digital, desde la hoja de cálculo de OpenOffice, ¿no? Esta misma tabla que estaba aquí, ya la tenemos aquí directamente, ¿vale? Con su nombre de estación, la longitud, la latitud, el valor en el modelo digital de elevaciones, la temperatura y la precipitación. Bueno, ahora, ¿qué cosas podemos hacer? Lo primero que podemos hacer es calcular una correlación. Para calcular una correlación, se le dice, si uno le dice que calcule una correlación entre todas las variables de D, vamos a tener que, vamos a calcular correlaciones entre todas las variables, y estación es una variable, ¿ok? Dentro de, estación es una columna, es un campo. Entonces, si le digo que calcule la correlación entre todas las columnas posibles, me va a meter a estación dentro de, me va a decir que no puede porque hay una columna no numérica. Bien, entonces X se está refiriendo a que le estoy poniendo una tabla en la que hay una columna que es no numérica. Dice que todas deben ser numéricas, por lo tanto debo decirle, bueno, que calcule la correlación entre todas las columnas que son numéricas. Para hacerlo se abre un corchete
y se le dice, bueno, la correlación de la tabla, de todas las columnas de la tabla D, pero de las columnas que te voy a decir a continuación, que son, esta es la número 1, esta columna no cuenta, porque esto es un contador de registros de R. La columna 1 es estación, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, esta es la 5 y esta es la 6. Por lo tanto, las columnas numéricas son desde la 2 hasta la 6. Entonces yo le digo desde la 2 a la 6 y va a calcular la correlación entre cada una de ellas. De un solo golpe, vamos, que esto hay que ver, que estas cosas Excel todavía les cuesta un montón hacerlas, pues mira, de un solo golpe, con una línea solamente con una línea de comando se puede obtener la correlación entre 5 variables. Como bien sabes, son a pares, es decir, vis a vis, cada dos por pares de variables, y x, y, o sea, te va a sacar todas las correlaciones posibles entre los pares de variables. Por lo tanto, x, y es lo mismo que ix, de aquí va a haber un espejo siempre, esto tú lo sabes por la tabla de similitud de Sorensen y demás, que te salen siempre iguales. Bueno, estas son tablas de correlación entre pares de variables, y fíjate que esto lo que nos está dando es el índice de correlación de Pearson, ¿vale? Índice de correlación de Pearson entre las variables. ¿Qué nos interesa ver aquí? Bueno, nosotros vamos a tener en nuestro análisis, siempre vamos a tener como variables independientes la temperatura, variables dependientes la temperatura y la precipitación. Estas son nuestras variables dependientes. Nosotros las queremos correlacionar con la longitud, la latitud y la altura. Hay una muy buena correlación entre la temperatura y la altura. Esto es por el gradiente térmico altitudinal, que en este caso debe ser muy fuerte porque entre la temperatura y el modelo digital de elevaciones hay un índice de correlación de Pearson de 0.9, que es bastante alto, ¿vale? Sin embargo, ninguno de los otros valores de correlación son descartables si nosotros vamos a hacer un modelo de regresión lineal utilizando más variables. Por lo tanto, la parte de la temperatura que puede explicar el modelo digital de elevaciones es buena, debe ser muy buena, porque la correlación es alta entre uno y otro, es decir, cuando aumenta la temperatura, la altura disminuye, o a la inversa, vamos a hacerlo con la variable independiente variando, cambiando. Cuando la altura aumenta, la temperatura baja. Esto es razonable. Por eso tiene este valor negativo, esta correlación negativa. Cuando la correlación es negativa es porque cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Cuando aumenta la altura, disminuye la temperatura. Eso es, como bien sabemos, real, esto es lógico, esto es un hecho que sabemos nosotros, que es un hecho climático que sabemos que es real, ¿no? Con un gradiente que, bueno, que calcularíamos con un modelo de regresión lineal, ¿no? Un modelo de regresión lineal, que es lo que vamos a hacer nosotros aquí como prueba. No tenemos otras variables que podríamos tener como independiente, como x al cuadrado y al cuadrado, la altura al cuadrado, o x por y, o x por la altura, o y por la altura, por ejemplo. Esto no lo tenemos, pero las podemos meter en el modelo. Podemos calcularlas previamente aquí en OpenOffice si queremos. También lo podemos hacer en R, esto es totalmente posible, pero vamos a hacer el primer ensayo, lo vamos a hacer lo más sencillo posible. Bueno, entonces ahora vamos a decirle que nos haga una primera aproximación del modelo de regresión lineal. Vamos a tomar como variable dependiente la temperatura, como Hamilton dice, sugiere, debe cogerse primero la entrada de variables, el ingreso de variables al modelo de regresión lineal debe ser con debe de ponerse, la primera de que debe ponerse la que mayor correlación independiente tenga con entre las que queremos elegir. Y en este caso la que mayor correlación tiene es la altura. Por lo tanto, vamos a hacer el modelo de regresión lineal primero utilizando la altura y luego vamos a elegir de las otras dos la que mayor correlación lineal tenga. En este caso la latitud y después al final la longitud. Fíjate un dato curioso, Rafa. La latitud tiene correlación negativa con la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que cuando aumenta la latitud disminuye la temperatura. Esto también sabemos que es un hecho climático real que ocurre en el planeta. A medida que nos desplazamos en latitud, la temperatura disminuye.
Y en el caso de la longitud, al parecer hay una correlación directa. En la medida que aumenta la longitud, se hace la temperatura más alta. La longitud, en este caso, recuerda que aumenta de la siguiente manera. Esta es una longitud pequeñita, menos 98. Ok, Nuchita es una estación que tiene una longitud mucho más pequeña que Chimalpa, porque menos 94 es más grande que menos 98, ¿entendido? Estamos utilizando longitudes crudas, no he querido meter lo del modelo, lo del origen arbitrario de coordenadas para no meter más cosas en el mismo video, cosa que si quieres después puedo hacerlo en QGIS para que tú veas cómo se hace, que es bastante también sencillo, posible, siempre y cuando no haya conflicto con las librerías de Python, aunque bueno, lo de la máquina virtual, si tuvieras que instalarlo tú también, pues también lo instalas y no hay problema, ¿no? Yo ya en una máquina virtual estoy resolviendo todos esos problemas. Bueno, de incompatibilidad. Entonces ahora vamos a hacer la primera parte del modelo de regresión lineal. Para hacerlo simplemente se le diría, bueno, el que crea el modelo de regresión lineal es el comando, la función LM, ¿vale? Función LM que tú la viste en mi archivo TXT que te mandé como histórico del ensayo que hice con los datos. Y fíjate que la función LM, mira que yo nunca la pongo, fíjate aquí en este primer ensayo que hice, yo nunca pongo la función LM sola, ¿vale? La función LM siempre está acompañada, entonces siempre está acompañada de summary, que es resumen, ¿vale? Fíjate, la función LM tiene la variable dependiente, primero, esta culebrita que se introduce escribiendo las teclas alterno 126 y luego se le dice la variable independiente, que yo voy a introducir como primera del modelo, según Hamilton. Si lo pongo sin summary, no me va a dar el resumen de los tests. Lo voy a hacer para que veas. Recuerda, tenemos la tabla D, nuestra variable independiente, hay que poner el signo de moneda. Si pones el signo de moneda para decirle de la tabla D, o sea, de la tabla D, extráeme la variable independiente, que va a ser TF, y ahora alterno de la izquierda 126 y la variable, perdón, esta es la variable dependiente TF, o sea, le digo D, ¿verdad? Este es dependiente, ¿verdad? Alterno de la izquierda 126 y D, signo de moneda nuevamente, MDE, guión bajo 1, que es el nombre de la variable independiente. La variable independiente es MDE, guión bajo 1, y la variable dependiente es TF. Como están metidas dentro de una tabla llamada D, por eso la pongo delante. Entonces, si le doy sin summary, es decir, estoy metiendo lineal model, eso significa LM, lineal model, variable dependiente TF y variable independiente MDE-1. Me va a dar únicamente el modelo, es decir, estos son los coeficientes, el valor de intersección y el coeficiente que va detrás de la variable independiente, o sea que va delante, perdón, de la variable independiente. Por lo tanto, ese sería mi modelo. Pero si yo quiero tener más datos del modelo de regresión lineal, lo voy a poner completo. Bueno, si le damos a la flecha de subir, ten en cuenta que me salen todos los comandos que he escrito previamente. Y si le doy a la tecla de bajar, los voy repasando en page, como si fuera en page down, ¿vale? Como si fuera en página de bajada. Entonces, los recorro hacia arriba, estoy escribiendo ahora mismo, voy a querer escribir un comando que se parece al anterior, pues simplemente le doy a la flecha de subir, lo escribo detrás, o sea, me muevo, fíjate que me puedo mover con la tecla home, me lleva al principio, la tecla o inicio, y la tecla fin o end me lleva al final. Voy a dar a la tecla home, me pongo delante, summary, cuidando de que no esté la tecla insert o insertar presionada o activa. Y fíjate que esto me va a aportar más datos. Fíjate, aparte de los coeficientes que están aquí, son estos los estimados, que son exactamente iguales a estos, fíjate, el coeficiente de la intersección y el coeficiente que va delante de la variable z o md son exactamente iguales.
Lo único que aquí hay más cosas que son algo interesantes, ¿verdad? Mira, aquí lo importante es mirar que el test de T-Student, este es el estadístico de prueba y este es el valor de P. Fíjate que estos coeficientes son estadísticamente significativos para un nivel de significancia de 0.00000, o sea, para un nivel de significancia muy chiquitito. La probabilidad de cometer error de tipo 1 utilizando estos coeficientes, es decir, este valor de intersección y este gradiente o este valor, este coeficiente que va delante del m de e-1, esa variable, la probabilidad de cometer error de tipo 1 con esos coeficientes tan baja, es tan baja que son, se dice, estadísticamente significativos. Por lo tanto, pueden ser utilizados perfectamente. El summary, el resumen, también nos dice el R cuadrado ajustado 0.78, es decir, que un 78-79% de la varianza de la temperatura está explicada por la altura, pero hay un restante que no conseguimos explicarlo con la temperatura y por eso da 0.79, podríamos intentar aumentar. Al final aparece también el test de Fisher, el test de Fisher que también es importante. En este caso, fíjate que el valor de P, que es este de aquí, está dando un valor mucho más pequeño que el nivel de significancia. El test de Fisher tiene como hipótesis nula que el coeficiente de intersección y el coeficiente que va delante de la variable m de e-1, esos dos coeficientes son iguales entre ellos y entre sí son ellos iguales a 0. Se dice, por lo tanto, que esa hipótesis nula se rechaza. Al rechazarse, lo que estamos diciendo es la hipótesis nula de que los coeficientes son iguales entre sí e iguales a 0, se rechaza y como hipótesis nula no puede ser aceptada, y al rechazarse la hipótesis nula decimos que no rechazamos la hipótesis alterna de que los coeficientes son diferentes de 0 entre ellos. El test de la T de Student lo que tiene es como hipótesis nula 2. Este es un test de hipótesis con variables analizadas de manera conjunta, simultánea, es decir, es un test de análisis conjunto, es un test de análisis simultáneo entre las variables y entre los coeficientes, perdón. Y este test, el test de la T de Student, es un test parcial sobre cada uno de los coeficientes. En este caso, la hipótesis nula es muy parecida a la hipótesis nula del test de Fisher. Lo único que este es un test conjunto y este es un test parcial. En el test parcial, el valor de intersección pasa, o sea, con el valor de P obtenido se rechazaría la hipótesis nula de que el valor de intersección es un valor que no tiene significación estadística, es decir, que no tiene nada de cercano a 0, está muy lejos del 0. Y el valor de Z que estamos obteniendo, o sea, el coeficiente para la variable Z o para la variable m de -1, es un coeficiente, aunque tú lo veas 0.0046 redondeando, es un coeficiente que es estadísticamente significativo y que para nada es igual a 0. Este coeficiente y este otro, o sea, tanto la intersección como el coeficiente que va detrás de la variable, que va delante de la variable z, tienen un valor de P muy pequeñito, mucho más pequeño que un nivel de significancia que elijamos, todavía mucho más pequeño del 0.05, que es el que se suele elegir. Por lo tanto, al darnos este valor de P tan chiquitito, lo que podemos decir es que se rechaza la hipótesis nula de que de manera independiente cada uno de esos coeficientes se acerca a 0. El peligro de que se acerque a 0 es el siguiente: si un coeficiente se acerca a 0, lo que quiere decir es que no aporta nada al modelo de regresión lineal. Por lo tanto, si un coeficiente se acercara peligrosamente a 0,
pues estaríamos diciendo que no aporta nada al modelo de regresión lineal y por lo tanto no tiene sentido incluirlo dentro del modelo y es mejor sacarlo de la regresión. Por lo tanto, como rechazamos la hipótesis nula de que esos dos coeficientes son cero, decimos que son coeficientes estadísticamente significativos y podemos seguir metiendo variables. La idea es que ahora pongamos la variable que tiene el coeficiente, o sea, que tiene el índice de correlación de Pearson más grande. Bueno, entonces, ¿cuál es el siguiente? Según lo que vemos aquí, X, o sea, la temperatura, perdón, se correlacionaba mucho con la altura, pues también se correlaciona mucho con la Y y con la X. El valor más grande bueno, este es un valor mucho más pequeño que este porque es negativo, pero es el valor absoluto al que se refiere, ¿entendido? Entonces, el valor absoluto más grande de correlación entre estos dos es el que va con Y. Por lo tanto, ahora lo que tendríamos que intentar es meter, me dio la flecha de subir, Rafa, lo que tendríamos que intentar es meter ahora en el modelo a Y, es decir, sumar la variable Z, sumarle la variable Y. Y esas son dos variables independientes y ahora ver qué nos dice el test, qué nos dice el resumen. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos ahora un coeficiente estimado para el valor de intersección, tenemos un coeficiente estimado para la altura y tenemos un coeficiente estimado para la latitud. Según vemos, los tres son estadísticamente significativos para un nivel de significancia, fíjate que lo pone aquí de 0.01, ¿vale? 0. Eso es, para un nivel de significancia de 0.05, perdón, para un nivel de significancia de 0.05 es este, ¿vale? Muy bien, el que le corresponde precisamente es este, le corresponde a este. Entonces, tenemos que, con un asterisco, el de la latitud, de la variable, el coeficiente de la variable independiente latitud, es estadísticamente significativo para un nivel de significancia de 0.05. La probabilidad de cometer error tipo 1 está, digamos, muy por debajo del nivel de significancia, la mitad del nivel de significancia. Por lo tanto, la hipótesis nula se puede rechazar si nuestro nivel de significancia es 0.05. Es decir, nosotros cuando utilizamos este nivel de significancia lo que estamos diciendo es que estamos relativamente seguros. Cuando estamos muy seguros de lo que creemos, entonces usamos un nivel de significancia todavía mucho más pequeño, de 0.01, ¿no? Es difícil superar o pasar las pruebas de los tests cuando se usan niveles de significancia tan bajitos. En el test de Fisher, fíjate también, el test conjunto, fíjate también que el valor de P es mucho más pequeño que el nivel de significancia de 0.05 y este valor sale, o sea, lo que nos diría es que también que hay que rechazar la hipótesis nula de que los coeficientes son iguales entre sí, que son iguales a 0. Para cada una de estas también hay que rechazar de manera parcial que el coeficiente intersección es igual a 0, que el de altura es igual a 0 y que el de latitud es igual a 0 para un nivel de significancia de 0.05. Por lo tanto, se rechaza esa hipótesis nula, tanto en la modalidad conjunta de Fisher como en la modalidad parcial, y además vemos que el valor ajustado de R cuadrado ha aumentado desde 0.78 a 0.81 al introducir la variable latitud. Ahora vamos a ver si alguna otra variable puede ayudarnos a explicar algo de la varianza de la temperatura. Y vamos a sumar ahora a la longitud, a ver qué pasa. Si sumamos a la longitud y la metemos en el modelo, tenemos lo siguiente. El valor de intersección, fíjate,
deja de ser estadísticamente significativo para un nivel de significancia de 0.05 y comienza a ser significativo únicamente para un nivel de significancia de 0.1. Por lo tanto, perdemos algo de seguridad, o sea, tenemos algo de menor confianza en cuanto al valor de intersección, pero todos los demás siguen siendo significativos para un nivel de significancia de 0.05. Esto lo que quiere decir es que si nosotros ensayamos nuestro modelo de regresión lineal, incluyendo a la longitud X, y vemos que los valores se alejan mucho de lo que nosotros visualmente entendemos que debería darnos o no nos deja satisfecho el modelo que estamos generando, entonces deberíamos volver a este modelo que solamente incluye, a este modelo de aquí, que solamente incluye la altura y la latitud y un coeficiente que es el valor de intersección. ¿Qué significa esto último? O sea, que podemos arriesgarnos, aun cuando no sea estadísticamente significativo para un nivel de significancia de 0.05 la constante, o sea, la intersección, podemos arriesgarnos porque además se supera la prueba de Fisher y además podemos ver si hay interacción entre las variables o lo que se llama colinealidad con el variance inflate factor, variance inflation factor, que es el índice de inflación de la varianza. Vamos a ver ese modelo, el que incluye las tres variables independientes, la altura, la latitud y la longitud, a ver si nos da un nivel un valor por encima de 25 en alguna de las variables. El BIF es el Variance Inflator Factor, la Inflation Factor no aparece y hay que cargar para ello un paquete que se llama CAR. Si tú no lo tuvieras en la lista que te voy a mostrar a continuación, Rafa, es un paquete que se carga mediante el menú paquetes. Si tú no lo tuvieras, tendrías que venir a instalar paquetes, seleccionar un mirror, elige el 0 Cloud, le das OK, él te va a cargar una lista de paquetes. Fíjate todos los paquetes que hay en ese Rafa, hay una barbaridad. No voy a entrar en ese detalle ahora. Buscarías CAR, buscarías el paquete CAR, le darías OK y él te lo instalaría. Yo lo tengo instalado ya, yo no lo voy a instalar, yo simplemente lo voy a cargar. Después que tú lo instales, tienes que cargarlo rápido. Este proceso lo tienes que hacer. El de venir a paquetes, tienes que venir a paquetes, cargar paquetes y seleccionar CAR. Estos son los que están instalados en mi disco duro, en mi distribución actual de él. Lo voy a aceptar y el paquete está cargado. Ahora voy a ir con la flecha de subir, voy a ir hasta donde estaba el comando que intenté insertar y lo voy a ejecutar. Bueno, esto no me acuerdo porque, pero el comando bin está activo, al menos está, y pertenece al paquete CAR. Esto cuando está entre llaves pertenece al paquete CAR. Ya sé por qué. Lo que tengo es que estoy intentando aplicar al BIF al summary y es al lineal model al cual se le aplica, solamente a la regresión. Esto va a dar cuánto infla la varianza cada una de las variables. Ninguna supera ni siquiera el 5. Cuando superan 25 es cuando se puede decir que hay una interacción entre ellas, que hay colinealidad. Por lo tanto, en este caso no lo superan, le podemos asumir el modelo y el modelo sería el siguiente. El modelo sería que, voy a escribirlo con un signo de número delante, que TF es igual a menos el valor de la intersección, que es este, y esto es una constante, esto no es una variable, menos el coeficiente de la MDE1 menos el coeficiente multiplicado por la Y, y esto
se les resta igual, porque tienen el valor negativo aquí, y esto se les resta a la x. Eso se le pone delante a la x, ese coeficiente, ¿vale? Este sería nuestro modelo de regresión lineal. Por lo tanto, el modelo de regresión lineal final es TF, o sea, la temperatura, es igual a menos 6.481 por 10 a la 1, es decir, por 10, que sería igual a 64.81, menos 4.95 por 10 a la menos 3. Esto se multiplica por el valor del modelo diferencial, es decir, por la z menos 1.32 por 10 a la 0, o sea, por 1, o sea, 1.32 o 33 redondeando, por el valor de la latitud menos 1.16 por la longitud. Ese sería nuestro modelo. Al ponerle el signo de número delante, lo que hace es que simplemente lo asume, la consola de comando lo asume como un comentario. En esta breve, así rápida introducción en razón, hemos intentado buscar un modelo de regresión lineal para la variable temperatura como variable dependiente, utilizando variable independiente la latitud, la longitud y la altura, tomadas todas desde un software de sí, en este caso QGIS. Fíjate que hemos utilizado todo código abierto, no hemos utilizado nada que fuera de licencia y la verdad es que estamos consiguiendo un resultado muy bueno. Espero que te sirva, Rafa. Son 46 minutos, la verdad. Es un poco lioso ver 46 minutos de video, pero mucha suerte ensayando con él.